Muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en esta edición de Escuela de Analistas Tributarios, todos los jueves, 11 de la mañana. Y pues hoy tengo el honor de que me acompañe el maestro Juan Gabriel Muñoz López, maestro en impuestos, catedrático en universidades y expositor a nivel nacional. Un honor, Gabriel, que nos estés aquí acompañándome en este programa y a tratar este tema de los esquemas reportables, que ahora sí que este año hemos estado muy bien surtidos en tema de materia fiscal. No traemos ahorita el esquema de reportables, empezamos el año de lleno y ahorita estamos con el tema de la reforma laboral, pero no hay que perder de vista este tema de los esquemas reportables. ¿Qué opinas? Es correcto, mi estimado Octavio, y ya de entrada creo que la autoridad empezó a hacer ya algún tipo de presión, y si no me equivoco, creo que se sacó un criterio, ¿no? Que está haciendo una práctica indebida el no está reportando adecuadamente estos esquemas, ¿no? Con esta reforma tan trascendental del año pasado, ¿no? Del 2020, y pues ahora sí nos agarró, creo que a todos con las uñas en el marco de la puerta, ¿no? Pues trataremos de hacer las cosas lo más decente posible, ¿no? Creo. Fíjate que trae prisa la autoridad por saber qué estamos haciendo, cómo lo estás haciendo, con quién lo estás haciendo, y los tiempos, pues los acorta cada día más en cuestión de la información que quiere que le proporciones, y, y dejando lagunas en el camino en cuanto a que pueda uno cumplir, ¿no? Con esto, porque conforme va pasando el tiempo, pues está sucediendo lo que ya hemos visto desde hace ya, pues, buenos años, no muchos años, estimado Gabriel, en el sentido de que mandan la norma y te dicen, y en el camino vamos adecuando, por mientras tú, contador público, pues, arréglatelas y higiénatelas, por lo pronto ahí te va, y ahí vamos viendo en el camino. Puede ser que esa es la política que se sigue manejando. Tú aviéntalo y luego vemos. Lo vemos cada año con los formatos de declaraciones anuales, persona moral y persona física, que Sí. pues lo sueltan, y conforme uno va revisando, le va diciendo en qué estás mal, el contribuyente le vamos diciendo al SAT y va corrigiendo, pero uno es el que va batallando. Parece que le estamos haciendo su chamba, ¿no? Sí, desafortunadamente entramos en una situación de mucha incertidumbre jurídica, mi estimado Octavio. Mira, en estos esquemas reportables, si no mal recuerdo, desde la fecha de publicación del diario oficial y la fecha de entrada en vigor, creo que transcurrieron como 8 meses, si no mal recuerdo. 8 meses, en los cuales la autoridad ni siquiera sus luces en el tema. Pero de 2, 3 meses a la presente fecha, creo que sí, como tú lo mencionas, trae mucha celeridad en sus temas, y eso es lo que preocupa, que después le meta la velocidad y trate de tomar ventajas sobre pues el atropello que se hace por hacer las cosas a la carrera, ¿no? Respecto a eso, y por la tal vez falta de conciencia del empresario, del asesor, que dejan todo para el último, y pues bueno, vamos a tener que estar viendo siempre ese estado como de incertidumbre jurídica, mi estimado Octavio. Y fíjate que ese punto que comentas tú ahorita tiene razón, y sería hacerle una invitación al gremio, pues a no dejar nada para el último día, porque pues es tan dinámico esto que estamos viviendo ahorita. La pandemia nos vino a cambiar muchas cosas, y la tecnología del SAC también no está al 100%, y nos provoca retrasos. Entonces, en la medida que atendamos rápido todo lo que tengamos que hacer y no dejarlo a la última fecha. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el caso de las anuales de personas físicas, que muchos se fueron a la comodidad y ya estamos a 28, y muchos no han presentado todavía. Al cabo es el lunes, se atraviesa el sábado y domingo las hago, que es fin de semana, y el lunes van a estar haciéndolo todo, ¿no? Sí. No podemos dejar ya, si nos dicen, oye, tienes un plazo de 90 días, hasta ahorita, porque no sé qué te vayas a encontrar en el camino. Mejor hazlo. Sí. Y tomar las precauciones, Octavio. Bueno, tengo que reconocer, sí, me siento un poco apenado por ello. Acabo de enviar mi declaración anual, pero es porque estaba esperando el flujo de efectivo para poder cumplir como obligación, ¿verdad? Pero sí, tienes mucha razón, Octavio. Dejamos todo al último,
y no consideramos otros factores que nos pueden echar para atrás nuestro cumplimiento adecuado y podemos hacernos acreedor a una infracción y una sanción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el fin de semana se cayera? Vamos pensando, y no quiero, bueno, tú puedes tocar madera, mi estimado Octavio, que se cayera la página de la autoridad del SAT y que no pudieran presentar las declaraciones, pues no tendríamos excusa realmente, ¿no? O sea, tomamos el tema de la aclaración anual, pero igual lo podemos trasladar a otros temas tan importantes como el outsourcing y el tema de los esquemas reportables, ¿no? No dejar para el último, ese es el mensaje. Sí, así es, exactamente. Y bueno, y con este aceleramiento que trae la autoridad en saber qué está haciendo el contribuyente, qué está haciendo el asesor fiscal, pues entramos en materia directa en lo que son los esquemas reportables, en lo que define ahí el esquema reportable, que es un asesor fiscal, que es un tema que yo creo que a ti te va a encantar. Y si no me quieres soltar el micrófono, no me lo sueltes, va a ser un honor estarte escuchando. Pero Gracias. fíjate, se entiende por asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de sus actividades de asesoría fiscal, perdón, que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrada, fíjate en todo esto, en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable, o quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. Híjole, de entrada, el tema asesor fiscal es algo que hemos estado tratando de cuidar mucho por la cuestión de en el código fiscal, pues ya prácticamente se está convirtiendo en un responsable solidario. Están, pues prácticamente, pues si se vale la palabra, una persecución, ¿no? Ahí, en ese sentido, de cuidar esta figura, que es una figura válida, es una figura que tenemos todo el derecho a ejercitarlo, pero a lo que quiere llegar la autoridad, abarcándote todo este tema, pues está complicado. Y déjame leer esta parte y ya te cedo la palabra, estimado Gabriel. Sí. Los asesores fiscales obligados conforme a este artículo son aquellos que se consideren residentes en México, residentes en el extranjero, que tengan un establecimiento permanente en México, residente en el extranjero que tenga en México un establecimiento permanente o una parte relacionada, y que la asesoría fiscal fue prestada por estos últimos. Y sigue diciendo, esta presunción será también aplicable cuando un tercero que sea residente en México tenga un establecimiento permanente y no residente en el extranjero, realice actividades de asesoría fiscal bajo la misma marca o nombre comercial que el asesor fiscal residente en el extranjero. Hijos, de entrada, esquemas reportables se define como asesor fiscal, que te dediques a la asesoría y para donde te muevas, ya te dijo, si la diseñas, si la comercializas, si la organizas, si la implementas, si la administras o se la pones a disposición a un tercero, si vives en México, si no vives en México, si tienes parte relacionada, o sea, para donde te hagas, tú eres un asesor fiscal y vas a estar, y si tu esquema reportable cae dentro de eso, me lo tienes que dar, pero el tema del asesor fiscal yo creo que es un tema muy, muy interesante, y yo creo que estas definiciones, en mi opinión, están muy lejos de lo que es un asesor fiscal. Sí, definitivamente, mi estimado Octavio. Imagínate nada más, en un curso que diéramos, en el cual estamos analizando una figura, la copropiedad, digo, no es un esquema reportable, me queda aquí, ¿no? Pero que estamos analizando la copropiedad y de esto nace a lo mejor ahí una luz para alguien que está recibiendo esa opinión, ese argumento, y dice, ah, caray, sí lo voy a implementar, me gustó, porque la copropiedad para efectos de las personas físicas, pues lo que hace es minimizar las bases, y minimizo la base, después es menos el impuesto que tengo a cargo y hasta lo puedo pulverizar. Entonces, pudiera llegarse a tal extremo, mi estimado Octavio, de considerar que un simple argumento, una simple opinión, pudiera llegar hasta decirse, o
o satanizarse, si me permites la expresión, respecto de que es una asesoría fiscal. Y creo que no, deberíamos irnos con calma. Si nosotros leemos el primer párrafo de ese 197 que tú el segundo párrafo, disculpa, el que tú nos leíste hace un momento, pues creo que es claro, ¿no? Quien diseña, quien comercializa, quien organiza, quien implementa o administra, y la palabra clave es la totalidad. La totalidad. O sea, ese es el asesor fiscal que tiene toda la responsabilidad, es el asesor fiscal que llega con un tercero, con un cliente, y le propone que para efectos de una economía de opción elija algún esquema que le permita, tal vez no en la parte económica, pero sí un beneficio rápido fiscal, y tiene un ahorro en la esfera jurídica de ese contribuyente y tiene un beneficio también, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que irnos con calma, analizando todas las cuestiones que se pueden hacer ahí, todas las acciones, tanto el diseño como la comercialización, la organización, implementación, administración, pero dice de la totalidad. O bueno, yo no lo implemento, dice otra oración ahí, es una disyuntiva, o dice, o póngase a disposición de alguien todo ese escenario para que después ese tercero lo implemente. Sí. Pero, pues también hay que tomarle la importancia a esto, porque pudiéramos ser parte, mi estimado Octavio, de un grupo de asesores de distintas firmas tal vez, que participamos en un proyecto grande, interesante, y por ser especialistas en una parte de esa cuestión que se quisiera implementar, pues damos la opinión, damos nuestra asesoría y la complementamos con otros especialistas también, que a su vez son muy especialistas en su ámbito de aplicación, y ahí sí estaríamos en lo que dice la premisa de ese párrafo, ¿no? Estamos ayudando a que se implemente eso y el cliente tenga un beneficio. Y fíjate que lo que comentabas ahorita de la copropiedad, ahorita la vemos más adelante en ese sentido, no voy a adelantar, ahí lo tocamos ahorita. Ok. En este sentido, contribuyente que obtenga un beneficio fiscal en México, existe la obligación de revelar un esquema reportable de conformidad con este artículo, sin importar la residencia fiscal del contribuyente, siempre que éste obtenga un beneficio fiscal en México. Aquí este tema que tú comentabas ahorita, un beneficio fiscal, pues la copropiedad, vas a obtener un beneficio fiscal. Sí, 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 totalmente. Pulverizaste la base, entonces, pues, si lo viéramos así tan en seco, pues sería esquema reportable. Pues pareciera ser que es un esquema reportable, pero sí, sí, sí. Sí, porque tiene ese beneficio. Y luego se me vienen a la mente otros que son más sencillos, como por ejemplo, la deducción ciega en arrendamiento, mi estimado. También es un beneficio fiscal. Entonces, ¿cómo le haríamos ahí ante ese escenario en el cual, si interpretáramos de manera aislada cada uno de los párrafos, cada uno de los artículos de este tema tan importante, esquema reportable, si lo interpretamos aislado, pues estaríamos haciendo una incorrecta interpretación. Tendremos que hacerlo de manera integral, hermenéutica, para saber que los actos o actividades que son catalogadas como actividades de reportables son otros y están en el 199. Sí, que es por ahí me brinqué las láminas, porque luego el tiempo no nos alcanza, para irnos más directito. Pues si estás hablando de esquemas reportables, nos tenemos que ir al 199, como tú acertadamente lo comentas, y ahí te define. Se considera un esquema reportable cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y que tenga alguna de las siguientes características. Como tú acertadamente dices y que siempre aprendo contigo cada vez que platico, pues eso de la hermenéutica que nos ayude a analizar bien todo el contexto de lo que hay alrededor de una disposición o de un rengloncito o del artículo completo, porque en mi caso, que yo no soy igual de inteligente que tú y que tienes, pues si yo me quedara en el término de que obtengo un beneficio fiscal en México,
y me quedara ahí y razonara, oye, en los ingresos, en mi ISR me dice, deberás acumular todos tus ingresos. Y en las deducciones me dicen, podrás hacer estas deducciones. Entonces, de entrada estoy obligado a pagar impuestos a todos mis ingresos, pero me da una serie de opciones para que ese impuesto se baje y eso me genera un beneficio fiscal. Entonces, si Sí, lo dedico con el costo de ventas o deduzco la depreciación, pues ya me estoy dando beneficio fiscal, lo tendré que reportar. Digo, si yo me quedara ahí en ese sentido, ¿no? Porque pues habla de ese beneficio fiscal. Pero no, es que estos son 4 o 5 artículos, que híjole, bien rebuscados, mano, sí, que la verdad es algo que lo pudieron haber convertido en algo más sencillo, lo vuelven así, pero bueno, a fin de cuentas, lo que la autoridad dice, oye, se considera esquema reportable aquel en el cual obtengas un beneficio fiscal y que tenga las siguientes características. Entonces ya entraríamos ahí a apoyarnos a ver si entro o no entro, o qué hago para no encuadrarme en un esquema reportable, ¿no? Porque pues también no se vale. Esto es como un chef, estimado maestro Juan Gabriel Muñoz López. Eh, Él se esforzó en hacer un platillo extraordinario que todo el mundo quiere, y luego le hablan ahí de la Cámara de la Industria Restaurantera y le dicen, oye, ¿sabes que estás obligado a dar tu receta aquí a la Cámara? Sí, no, oye, pues espérame, ¿no? Y oye, ¿qué garantía me das que no se lo vas a pasar a los otros restauranteros o a los otros chefs? ¿Sabes? Y a lo mejor yo te cumplo, pero tú qué vas a hacer con esta información. Pues aquí esto es lo que no nos gusta tampoco por mucho y por las experiencias que ya se han tenido anteriormente. sí. Pero bueno, en fin, las características de un esquema reportable que evite que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas. ¿Sí? Entonces, partiendo ya de esta primera característica, me atrevo pues a afirmar, salvo tu mejor opinión, que esto viene en relación pues a, a las grandes corporaciones extranjeras que tienen empresas en México o de México que se van al extranjero, que es donde normalmente generan utilidades y se las llevan a otros lados para no pagar ni en un lado ni en el otro, con estrategias muy complicadas, y es lo que a la autoridad no le gusta. Si generaste la utilidad aquí, paga mi impuesto aquí, pero a través de esas planeaciones fiscales que se las llevan al extranjero, y luego muchas veces son paraísos fiscales donde tampoco pagan. Sí, Yo creo que en esencia es lo que está buscando la autoridad, no tanto las planeaciones que hacemos, por ejemplo, con la corporación empresarial, que es sí, sí, sí. muy sana, otras que nos quedamos también, que podemos hablar tú nos pudieras hablar de infinidad de planeaciones, pero que no encuadrarían aquí en esto, ¿no? Es correcto, Octavio. Y recordar a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la internet, pues que esto obedece a acuerdos a nivel grande entre países, los famosos acuerdos BEPS, que precisamente tratan de prevenir que las utilidades estén yendo de un país a otro, y sobre todo donde se origine la fuente de riqueza, pues ahí tienen la obligación de contribuir y recordar que es eso. Voy a rezar tantito a un comentario muy valioso que hiciste, aprovechando esa cuestión del chef, que esa receta tan exitosa, ¿no? Y ahí va a ser un poco de crítica respecto del por qué la autoridad, después de que nos vayamos del 199, que son los esquemas reportables, nos tenemos que ir ya a las reglas de carácter general. Te dice, por cada uno de ese esquema reportable que viene listado en el 199, pues hay que cumplir de acuerdo a la regla miscelánea correspondiente. Pero llama la atención, Octavio, eso que dices, oye, es como si ¿qué dijiste? La Canacintra, ¿verdad? La Cámara de Caraintra, Industria Restaurantera. esa cámara. Entonces, oye, ¿qué crees, chef? Está muy padre tu receta, muy sabrosa, todo el mundo se muere de envidia por conocerla, nos la tienes que proporcionar. Y en esta situación, hagamos de cuenta que es eso, que dice la autoridad, dime cómo implementaste, qué es lo que hiciste, qué fundamentos legales nacionales, internacionales,
del derecho común, misceláneas, y te da un listado de todo lo que tienes que acompañar, cómo lo implementaste, dame el know-how, cómo lo hiciste, cómo vas en estructura en cada uno de los procesos hasta llegar al beneficio, para que entonces yo sin ningún problema, sin esforzarme demasiado, pues te rebote eso que hiciste para obtener un beneficio económico y un beneficio fiscal, te lo rebote en la cara y te diga que está mal, ¿verdad? Y te sancione. So pena de que si no lo haces, muy bien, entonces vendrán las multas por no reportar esos esquemas, y las multas, las infracciones y las sanciones están fuertes, fuertísimas. Multas exageradas. Están sumamente graves. Yo creía, mi estimado Octavio, que en esta cuestión del derecho, pues la multa ruinosa estaba prohibida, pero yo creo y hay tesis sobre eso, Octavio, que la multa no puede ser de tal manera tan ruinosa, ¿no? Y resulta que es todo lo contrario. Me regreso al 199. Coincido contigo. Esta cuestión tiene que ver con esos acuerdos económicos internacionales en los cuales México está suscrito y va buscando evitar esas planeaciones agresivas a nivel macro, en el cual de un país a otro brincan los ingresos, llegan a tasas impositivas menores, países donde no haya intercambio de información, pues ahí se queda el asunto. Creo que sería la fracción primera que acabas de leer, de 199. Este país no tiene contigo, México, celebrar un convenio para evitar la doble tributación o para darte información al respecto. Y ahí se truca y la autoridad se queda, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y creo que eso es lo que quiere prevenir esta situación, el 199, fracción primera. Sí, efectivamente. Y lo que va a suceder con toda esta información, dos cosas. Una, que te requiera mucha información la autoridad porque no entendió o no está de acuerdo, o en otra, es una planeación también hecha y que fue tal el beneficio fiscal, pues que va a decir, a ver, déjame apretarte para ver si efectivamente es eso, porque no me gustó que te llevaras ese beneficio fiscal tan grande, ¿no? Se puede dar, Así es. Ahí con parte de la autoridad, pero bueno, pues, nos guste o no nos guste, ahí está, tenemos que cumplir de la manera correcta y oportuna con esto, ¿no? Sí. Bien. Otra característica que evite la aplicación del artículo 4B o del capítulo primero del título sexto de la impuesto a la renta se refiere a los ingresos que se obtengan a través de entidades extranjeras transparentes fiscales. Pues igual, vamos a lo ya mayormente comentado ahorita, a esas operaciones sobre todo el extranjero, ¿no? Bien. Otro tema que ya también, ya viene ahora sí penalizado desde hace 2 años, si mal no recuerdo. Sí. Que consiste en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales dependientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas de las que generaron. ¿Te acuerdas de esos fabricantes de empresas con pérdidas para luego venderlas? Sí, lamentablemente una práctica, hay que reconocer lo que avergüenza en esta situación de falta de escrúpulos por parte de todo el mundo, y pues sabemos que todo exceso pues siempre trae sus consecuencias, ¿no? A toda acción hay una reacción, dice el postulado de Newton, ¿no? Y en la misma fuerza como viene, como se va y viene. Entonces, esta cuestión sí tiene como, creo que 2 años, un poquito más, nace el 69 bis, con la cuestión de la transmisión de pérdidas fiscales indebidamente. No todo está mal, estimados amigos, mi estimado maestro Octavio, no todo está mal. Recordemos que hay impedimentos para transmitir la pérdida fiscal. Pero, por ejemplo, si fuera persona física, actividad empresarial, falleciera, y yo tenía la actividad empresarial y se generó esa pérdida fiscal, pues mi heredero, pues y le puede dar continuidad a esa pérdida fiscal. Ese caso sí está bien, no tiene ninguna restricción. O yo pudiera ser una empresa que me escindo en otras por necesidad de mercado, económicas, y me puedo llevar la pérdida fiscal en una proporción a mis activos y a mis cuentas por cobrar. Y creo que en esta cuestión lo que está manejando creo que es la fracción tercera, ¿verdad, mi estimado maestro? Sí. La fracción tercera, pues lo único que busca es eliminar todas aquellas planeaciones o simulaciones en las cuales, así como dices, creas empresas perdedoras
y después las vendes a empresas ganadoras y hay que siguen el efecto a través de una vía consolidación o una vía, esa fusión no pueden, pero yo creo que por consolidación pudieran hacer ese efecto de amortiguar esa parte. Y reiterando lo que tú acertadamente acabas de decir, no está prohibida, nada más repórtamela a través del esquema reportable para hacerte a ver si efectivamente lo que tú estás haciendo está bien y no eres de esos baquetones que además una empresa de papel con pérdidas la estás mandando para allá. Ahí Claro. en ese punto sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Con la autoridad, pero en fin, y ese mercado sigue, y es un mercado pues que lo han explotado muchísimo, gente, desafortunadamente, pero ya actualmente quien vende eso a otra empresa y el que lo compra, el que lo está comprando un problema. Sí, un riesgo, está en peligro su patrimonio, está en peligro su persona, porque pudiera tipificarse como una asociación delictuosa, entre otras cosas, presión preventiva oficiosa, extinción de dominio. Digo, ya ahorita quien le quiera jugar valiente, mi estimado Octavio, tendría que pensárselo muy bien. ¿Sí? Sí, mejor pasemos a la fracción cuarta. Adelante, por favor, con todo gusto. Esta es otra práctica que desafortunadamente aún sigue, consiste en una serie de pagos u operaciones interconectadas que retornen la totalidad a una parte del monto del primer pago que forme parte de dicha serie a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios, accionistas o parte relacionada. Buena parte es la compra-venta de facturas, ¿no? Sí, 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 y luego mezclada con a lo mejor un asimilado a salarios, y tal vez por eso nació la reforma para este año del tope a los asimilados a 75 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, ahí están las consecuencias, mi estimado Octavio, de estar haciendo cosas fuera del contexto marco legal jurídico, ¿no? Fíjate que es de llamar la atención que fijen un monto de 75 millones de Sí, pesos. Dices, oye, pues ¿de qué estamos hablando? El nivel de la evasión a esos niveles, ¿no? También, sí, puede haber los grandes empresarios que posiblemente sí le estén haciendo llegar ahí real el flujo a ellos y los estén cuidando, les estén cuidando las espaldas, que sea real y que realmente paguen el impuesto. Pero la mayoría de los casos, la verdad era que no, ¿verdad? sí, y sí llama la atención ese monto de 75 millones, y lo he dicho varias veces en varios cursos, ¿no? Yo creo que lo que quisieron atacar o deberían haber atacado los autores no es tanto el monto del ingreso bajo esa figura que está permitida. Digo, ahí está 94, fracción segunda, impuesto sobre la renta. Ahí está la asimilación a salarios. Y la autoridad no se pone a reflexionar, por ejemplo, que a mayor ingreso, mayor base, mayor tributo. Es una regla de oro, Octavio, en este mundo de los impuestos. El punto es que lo atacaron mal, porque debieron haber atacado a la persona que se queda con la retención y que adquiere una responsabilidad solidaria respecto de esa retención que efectúa y que no llega a las arcas públicas. Y vincularlo a través del 26, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. ¿Estás de acuerdo, mi estimado Sí, maestro Octavio? sí. No tanto el monto, digo, el monto, si quieres, métele 100 millones, 200 millones, 300 millones, entre más ingreso, más impuesto. Pero si lo retienes y te lo quedas, entonces ahí es donde se tiene que atacar el punto. Ahí es donde está el bisturí, que debemos ir a hacerlo por parte de la autoridad, ir a extirpar ese cáncer, ¿verdad? Ahí. Sí, así es. Pero en fin, y desafortunadamente, cuestiones que se siguen manejando. Bueno, en la fracción quinta, otra característica del esquema reportable que involucre a un residente en el extranjero que aplique un convenio para evitar la doble imposición suscrito por México respecto a ingresos que no estén grabados en el país o jurisdicción de residencia fiscal del contribuyente. Por lo que veníamos hablando desde el principio, oye, las utilidades que generas aquí no te las lleves allá a otro país donde tampoco vas a pagar. Es- Sí, yo creo que esta fracción quinta puede ser mucho el fondo de todo este tema de los sistemas reportables, ¿no? Porque es lo que se buscaba con las planeaciones. Yo me tocó ver casos de empresas de aquí de Jalisco, que el asesor fiscal
uno de ellos, que fue, ya no, fue nuestro maestro en la maestría de impuestos, pues que se iba a abrir empresas a Texas o a California, dependiendo este, el interés pues, fiscal que tenían ahí, para de alguna forma pues generar las utilidades allá con lo que se producía en México. Y allá pues era iban a pagar un 5% de impuesto en relación al 100% que pudieran pagar aquí. Haz de cuenta, si aquí iban a pagar 100, allá iban a pagar 5 y se las llevaban para allá. Entonces, pues hay otros famosos paraísos fiscales donde también se los llevaban para allá. Es lo que se trata de evitar con esto, que bien lo dijiste acertadamente tú, los BEPS, los famosos BEPS, Sí. que se generen en cada país. Buena parte de esto, yo así lo visualizo, ¿no? Esos esquemas, interempresas, y sobre todo con residentes en el extranjero. Sí, pero habría que tratar de diferenciar también, mi estimado Octavio, para no caer en los errores, porque si México tiene que celebrar un tratado para evitar la tributación y tiene tasas reducidas en ciertos actos o actividades que realice el residente de esos dos países que tienen ese acuerdo, se me viene a la mente, por ejemplo, en el tema de sueldos y salarios, un extranjero residente en otro país que está aquí en México, percibe su salario y luego voltearíamos nosotros en lo tradicional que conocemos el artículo 96 y dice, no, mira, ¿qué crees? Te invoco esta parte del tratado donde dice que no me apliques tus tasas, que me apliques una tasa de beneficio. Entonces, habría que distinguir entre eso, que si es un beneficio y está consagrado en un tratado y está suscrito por ambos países y le aplica a los residentes de esos países, de esta cuestión en donde yo me lleve realmente los ingresos para tributarlos a una menor tasa, ese paraíso fiscal del que hablamos, ¿no? Sí, así es. Pero ahora, si las cosas las estás haciendo bien, pues no debe haber ningún problema. Claro, claro, sin ningún problema, ¿no? Sí, así es. Bien. Bueno, los beneficios fiscales que realizan operaciones con partes relacionadas. Son los residentes en México y residentes en el extranjero, el establecimiento permanente en territorio nacional en términos del impuesto a la renta. Aquí, estos beneficios fiscales que realizas como partes relacionadas, pudiera, en tu opinión, encuadrar, por ejemplo, de una nave industrial que uno de los socios sea el dueño de la nave industrial y le pudiera implementar una renta muy alta, o a lo mejor no implementa ninguna renta porque le conviene, pero es una parte relacionada, sin implicar tanto de que estás en el extranjero o no. Como estás en México, tienes una nave industrial, eres socio de la empresa y te la rentas. Sí. ¿Considerarías un esquema reportable? Sí, mi estimado Octavio, porque esta cuestión de las partes relacionadas, recordemos que la misma autoridad nos dice, lleva a cabo estudios de esos precios de transferencia que hagas y considera como si estuvieras haciéndolo con un ente ajeno a esa relación que tú tienes y debe de existir algo que es el precio de mercado en el cual debe ser lo mismo para esa empresa que está fuera de nuestro contexto como empresas vinculadas entre nosotros, ¿no? Y si ese precio se mantiene, es razonable, es de mercado, es lo mismo para todos, no tienes ningún problema. Pero si empiezas a dar esos beneficios para obtener un no reconocimiento de ingreso, un exceso de deducciones para beneficiarte, reducir la base, pagar menos tributo, pues entonces estamos haciendo algo mal respecto a eso. Sí, así es. Bien. Y pues ahora sí, nos vamos al 199, es concepto de esquema reportable. ¿Se considera un esquema reportable? Si me permites nada más, mi estimado maestro Octavio, antes de que nos brinquemos de estas fracciones, yo nada más quiero traer la fracción 12, si me permite, 199 fracción 12. No sé si lo tienes ahí a la mano o de tu material o lo podemos... Yo lo puedo leer aquí, tengo la ley, ¿eh? Tengo la ley. Sí, es que por aquí creo que le moví
mal. Sí, no, no te preocupes, yo te debo esa fracción 12, porque no, a veces decimos que los esquemas reportables, tal como están, que son a grandes empresas, que hacen grandes planaciones, que son fifís, esos esquemas, pero resulta que lo que te voy a decir no es fifí, y pudiera ser que hasta es de pueblo esto, ¿no? Te lo voy a leer, mi estimado doctor, si me permites. Mira, fracción 12, evite la aplicación de la tasa adicional del 10% prevista en los artículos 140, segundo párrafo, 142, segundo párrafo de la fracción quinta y 164 del impuesto a la renta. Creo que se refiere al tema de los dividendos, mi estimado Octavio, a ese dividendo adicional, ¿no? Que a partir de 2014, pues tiene como obligación la persona más retenerle al socio cuando le pague los dividendos, si es un 10%, que no admite acreditamiento y se va definitivamente a las arcas, ¿no? Yo nada más traigo a colación, mi estimado Octavio, a ver si no estoy interpretando incorrectamente esto. Y si no, me corriges con todo gusto. Tercero transitorio. Artículo tercero transitorio, ley 2014. Recordás que viene una tablita, una posibilidad de que el contribuyente, si no quiere verse sujeto a esta retención del 10% adicional en el tema de los dividendos, siendo persona física, reinvierta las utilidades 2014, 15 y 16. Así es la tabla. Y si haces esa reinversión y te lo llevas en 2017, 18, 19 o en adelante, pues pagas un monto menor de retención. Es decir, si te llevas los dividendos en 2017, pues sería un 9%, te ahorras un 1%. Si es 2018, un 8%, te ahorras 2%. Y si es de 2019 en adelante, te sale económico en un 5%. ¿Qué estamos haciendo, mi estimado Octavio? Yo creo que estamos evitando la retención al final del camino, pero lo estamos utilizando a través de un artículo transitorio. Entonces, a mí me gustaría en lo particular que aquí sí fuera la autoridad muy clara respecto de ese verbo, así como está ahí, de evitar, a qué se refiere o qué alcance tiene. Porque sí lo estamos haciendo a través de la aplicación de un transitorio. Y creo que debería ser la postura ya definida de, no, en el caso de la aplicación del transitorio no se considera que estás evitando la aplicación de la tasa adicional, estás haciéndolo a través de un mecanismo previsto por la misma ley, un transitorio, y no incurres en esta cuestión del esquema reportable y por lo tanto a lo mejor ni siquiera tendrías que estarlo reportando. No sé qué opinas, mi estimado maestro Octavio, respecto de eso. Sí, yo creo que la autoridad, al momento en que te está solicitando esto, pues a lo mejor le va a rascar hacia atrás a las utilidades que traías de 2013 hacia atrás. Es decir, si realmente fueron bien generadas, están representadas en la declaración anual, están bien soportadas. Es decir, bueno, pues, en lo que tú acertadamente comentas, te estás aprovechando este beneficio que te estamos dando a través de ese artículo. A ver, quiero ver de dónde generaste esas pérdidas, si realmente te vas a ver beneficiado, porque, pues imagínate, las pérdidas hasta 2013, digo, perdón, dije pérdidas, las utilidades. Las utilidades, los dividendos, sí. Sí, los dividendos, perdón, corrijo. Sí, sí, sí. Hasta 2013 traes CUFIN y no vas a pagar, te vas a ir por el libre. Luego te vas a ir 2014, 15 y 16 con estos beneficios que lo vas a minimizar, entonces a mí me va a impactar. Entonces yo quiero ver de eso que tú estás aprovechando, esas utilidades, las quisiera yo revisar, por eso te lo estoy considerando dentro de un esquema reportable. Pero volvemos a lo mismo, si estás haciendo bien las cosas, pues bueno, vas a tener que informar, porque si no de otra forma, pues vas a caer ahí en una irregularidad. Entonces, bueno, a fin de cuentas, pues quieren cerrar mucho el círculo con esto del beneficio fiscal a través de las sanciones fiscales. Sí, así es, totalmente de acuerdo. La planeación fiscal es válida, la podemos seguir haciendo, la podemos seguir aplicando, sí, pero siempre y cuando dentro del marco jurídico legal y fiscal. Es correcto. Bien. Entonces nos vamos hasta aquí está. Las reglas generales que todavía nos faltan que nos emitan algunas.
Bueno, concepto de beneficio fiscal para efectos de este capítulo, tanto que hemos venido hablando de esto. Para efectos de este capítulo se considera beneficio fiscal el valor monetario derivado de cualquiera de los impuestos señalados en el quinto párrafo del artículo 5A de este código. ¿Lo tienes abierto por ahí Sí, sí, ahorita con todo gusto lo platicamos. Déjame nada más dirigirme ahí. El 5A. Listo, aquí está, lo tengo. Fíjate. ¿Quinto párrafo? De los supuestos señalados en el quinto párrafo. Fíjate, qué peligroso, qué buen punto, ¿eh? Te voy a dar lectura de ese párrafo particular. Se consideran beneficios fiscales cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o un ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base imponible de la contribución, el acreditamiento de contribuciones, la recaracterización de un pago o actividad, un cambio de régimen fiscal, entre otros. Caray, eso, todo, mi estimado Octavio, todo. Voltea donde quieras voltear. 93, ahí si quieres iniciar. 93 de la ley sobre la renta. Ingresos exentos. Cae en esa definición. Vete a la cuestión en su momento cuando aplicaban los decretos de deducciones, ¿cómo le llaman? Reducciones aceleradas, ¿no? De los activos, ¿no? Sí, ¿A dónde te quieres ir, mi estimado Octavio? Te quieres ir al segundo párrafo del 16 de la ley sobre la renta, en donde dice, no se consideran ingresos acumulables, el pago de los socios, el pago de las pérdidas o la absorción de la pérdida por parte de los socios, las primas por las primas en la, ¿cómo se llama? En la colocación de las acciones, la cuestión de la reestructura en función a lo que conocíamos como el boletín en donde conocemos la inflación, el B10, ¿verdad? A donde quiera que voltees, mi estimado Octavio, cae en la definición y nos llevaría a la cuestión absurda y lógica de que entonces no tendríamos posibilidad en esa cuestión de determinación de la base imponible de considerar ningún beneficio a nuestro favor, y siendo opcional, y tributaremos tal vez sobre una base irreal de puro ingreso. Sí, fíjate, es que ahí lo que tú dices, lo interesante y lo complicado, cualquier reducción, o sea que todo el capítulo de deducciones, te da un beneficio fiscal, viniendo muy lejos, y le sigues rascando, de repente, oye, lo que bien acertadamente comentaste, que luego de repente sacan estímulos fiscales de depreciación acelerada de maquinaria y equipo, etcétera, que en lugar de que te vayas a 5 años, todo chance que el 80 o 90% del primer año, pues ya tuve un beneficio fiscal, entonces ya lo vas a tener que reportar, decir, oye, yo utilicé este estímulo fiscal, ¿no? Pues tienes que reportártelo. A ese grado tendríamos que llegar, ¿no? Si nos vamos directito a lo que te dice el 5A. Sí, 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 y es una redacción muy desafortunada. Creo que, no sé si cuando la soltaron la redacción midieron todo el efecto que pudiera tener o analizaron realmente a conciencia lo que es el sistema tributario mexicano, ¿eh? Porque prácticamente con esto quitas todo. Si fuéramos tan estricto, qué bueno que existen métodos de interpretación, mi estimado Octavio, y no nomás es el exegético gramatical, porque si fuéramos así de estrictos, pues tendríamos que quitar muchas cosas de nuestro escenario y tributar ya no como dice la Constitución, proporcional, sino de una manera desproporcionada al gasto público. Sí, 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 totalmente. Fíjate que hace muchos años, cuando yo iniciaba aquí en este ámbito de lo fiscal, pertenecía a un grupo de estudios donde pues, la mayoría habían sido mis maestros de la facultad. Fíjate, yo recién egresado y cuando invitaron a este grupo ni sabía a dónde iba. Y cuando entré, pues eran todos mis maestros. Y ese era el Centro de Estudios de la Contaduría Pública, se llamaba ese grupo. No sé si alguna vez lo llegaste Creo que se quedó congelada la imagen, creo. La tuya sí ya quedó ahí. Ah, ya, ahora sí, ya. Sí. Te comentaba el Centro de Estudios de la Contaduría Pública, no sé si llegaste a escuchar de él alguna vez. No. Bueno, ellos pugnaron como 3 o 4 años en estar mandando ahí al legislativo una propuesta que cobraran un porcentaje sobre los ingresos y que se quitaran
de todos los líos de estos esquemas. Dices, mira, el contribuyente ya sabe cuánto es el costo fiscal de él de sus ingresos y tu autoridad, pues nomás te vas a revisar ingresos y agarra a aquel que esté vendiendo por fuera y eso se va a simplificar todo. Y no estar cada día haciendo más grandes las leyes tributarias, más complicadas, y que a lo que te están invitando, pues es a la evasión fiscal. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Octavio. Hemos llegado a tal punto, yo creo que hay que irnos a la historia, mi estimado Octavio, a nuestra idiosincrasia como mexicanos, ¿eh? No nos gustaban los tributos desde la época del sometimiento de los aztecas a las demás tribus. Llegan los españoles y nos unimos para derrocar a los aztecas y quedamos también maniatados durante más de 300 años, ¿no? Entonces, no nos gusta realmente tal vez pagar impuestos, pero pues a lo mejor porque no estamos viendo la función a donde tiene que ir ese recurso para el gasto público. Pero esas son cuestiones como de moralidad, ¿no? De ética. Y eso nos ha llevado a un escenario en el cual pues hemos tratado de buscarle algún camino dentro de la propia ilusión que permite la norma que nos lleve a un beneficio, y la autoridad se ha estado encargando como de cerrarlo siempre. Lo abrimos, se cierra, lo abrimos, se cierra, lo abrimos, se cierra, pero en cada cerrón que hace la autoridad, pues lo cierra de más. Y nos lleva a este famoso 5A, en donde es preocupante la lectura que hacemos de ese párrafo en lo particular. Pareciera ser que no tienes derecho a nada. Solamente la parte del ingreso es la que va a prevalecer en adelante, y luego además me tienes que reportar qué fue lo que hiciste, ¿no? Si lo concatenáramos con el 199, 197, 200 del Código Fiscal, todo eso que hoy es la charla, el famoso esquema reportado. Sí, decía el procurador fiscal, pregunta expresa de tu servidor, dice, oye, porque yo le preguntaba que si estos esquemas reportables y la planeación fiscal, pues para ellos iba a ser motivo de percepción, pues, en este tema. Sí. Pues no, al contrario, si estás haciendo bien las cosas, pues tráenoslo para bautizarte y ya te lo llevas con la autorización de la autoridad. Pero bueno, si tú me estás dando todos estos beneficios, ¿por qué ahora quieres que vaya y te diga que los estoy utilizando? Claro. Si esto no fue algo que esté escondido o que lo saqué yo de la manga, es algo que tú me diste para que yo busque el beneficio. Entonces, yo estoy tomando lo que tú me diste. Yo no estoy legislando, ni estoy poniendo ni en las leyes ni en el reglamento nada. Estoy tomando lo que tú ya me diste. Sí. En fin. Ahí están los principios del derecho, ¿no, mi estimado Octavio? Lo que al particular no le prohíbe la ley le está permitido, ¿no? En todos los casos. Ahí sabes, uno de los primeros principios, ¿no? Y ahora regreso con esa postura del procurador que te comentó eso. Tú tráemelo y aquí le damos la bendición. Bueno, sí, señor procurador, pero ¿qué pasaría después que es tan bella esa receta de cocina? Regresamos al chef, ¿no? ¿Qué es tan bella esa receta de cocina que funciona? ¿Qué me garantiza la reserva de la información? Que ese esquema, como así está tan hermoso, no se ha replicado, y dentro de esa réplica que hagan del esquema no se halló embarrado. Ah, mira, fue el chef fulano tal que lo diseñó. O sea, me lo quitas, lo reproduces y luego aparte me invitas a ese banquete que ni siquiera ahí estoy. Entonces, no sé si nuestros amigos entienden esa parte como esa alegoría, esa como ¿cómo le podemos decir? Enseñanza oculta que estamos tratando de decir, en el cual dentro de lo que yo voy a informar, pues hay preocupaciones inmersas, Octavio. ¿Qué se va a hacer con esa información? O sea, se han vendido las bases de datos del INE. De eso ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué pasaría con esto? Cuando yo me acerco, cumplo mi deber como buen contribuyente, como buen sujeto pasivo de la contribución, y resulta que ese esquema después está replicado en otras partes. Porque a alguien se le ocurrió que estaba muy padre y bueno, tomó la ventaja, ¿no? Eso es la parte de la certidumbre jurídica que deberíamos de analizar en este contexto también, y que seguramente se les pasó. Porque si leemos, Octavio, la definición en los 200, qué es lo que se requiere para el esquema reportable o qué debe de incluir ese esquema, nos daremos
nos daremos de golpes en la cabeza, porque luego de ahí nos mandan las reglas y las reglas todavía lo amplían mucho más. ¿Y qué hacemos con toda esa información? Será la pregunta interesante, ¿no? Es que prácticamente le vas a decir todo detallado, totalmente detallado. Y ya casi terminamos, pero déjame irme a esta fracción de manera rápida. Aquí está, mira. Sí. Una descripción detallada del beneficio fiscal. Tienes que hacerlo, pero te dice detallada. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuántos gramos de sal le pusiste? ¿Cuánto de perejil? ¿Cuánto de esto? ¿Dónde compraste la carne? ¿O de qué fue? Tienes que decirle completamente todo, una descripción detallada. Y lo que tú bien comentas y que es el temor en el gremio, pues es ese, de que desafortunadamente va a ser objeto de comercialización. Toda tu chamba, toda tu experiencia vertida ahí en una planeación fiscal, le va a llegar gratis a otro y a lo mejor hasta le va a sacar más provecho que tú. Sí, 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 toda una vida de virtuosismo, de estudio, de superación, de cumplimiento, toda esa poesía en la parte fiscal para que llegue alguien y la lea como si fuera un libro vaquero. ¿Estás de acuerdo, mi estimado Octavio? Oye, y lo distribuya sin ninguna ética moral, sin ninguna ética civil, y pues esa parte hace falta también, hace falta considerarla. Sí, definitivamente, pero bueno, pues eso es lo que nos vamos a exponer, pero en fin, son las reglas del juego, hay que cumplirlas. Esto es como la Liga Mexicana de Fútbol, no nos gustan las reglas ni cómo se juega, pero pues así es. Al final hay el que anda en último lugar, anda calificando y hasta con riesgo de ser campeón. Y no nos gustan las reglas, pero así está. Entonces, aquí no nos gustan, pero bueno, hay que cumplirlas en lo que nos corresponde, ¿no? Sí, sí, Gabriel, sí. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Siempre es una delicia platicar contigo. El tiempo se me va bien rápido. Siempre me dejas enseñanzas. Espero igual a toda la gente que nos estuvo siguiendo en el programa. No sé por ahí, estimado Marco, administrador, si hubiera alguna pregunta o algo ahí de la gente que nos pudieras poner en el chat y que tuviéramos oportunidad de comentarla antes de irnos. Si hubiera algo, me pudieran escribir por el chat. Queremos saber si nos comentan algo. Si no, pues para ya concluir el programa. Okay. Dice que no hay preguntas. Sí, todo bien. Muy bien. Estimado maestro Juan Gabriel Muñoz López, un honor tenerte aquí en el programa, como siempre. Muchas gracias. Y el agradecimiento especial por el tiempo que le dedicas a estarme acompañando. Pero yo creo que todos te lo agradecemos. Siempre un privilegio, mi estimado maestro Octavio. Y las veces que se requiera, estoy a la disposición, a la orden. Claro que sí. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos que nos hicieron el favor de acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Hasta pronto. Gracias. Gracias.